Uno de los temas que habíamos anunciado que queremos explicación, tenemos que buscar los economistas, los contables y los políticos, porque ahí se conjugan los tres. La deuda pública. Cuando se habla de deuda pública, lo primero que tenemos que saber es si esa deuda pública es local o internacional, porque el país debe. Lo segundo es si la deuda externa, la de dólares, tiene un componente oficial de préstamos que los gobiernos hicieron y se paga capital e intereses, y cuando esa capacidad de endeudamiento se satura, y cuáles son las deudas que, aunque no sean del Estado, los empresarios y comerciantes hacen fuera. Y quiero decirle, para los que me puedan decir, es que eso es una obligación que el gobierno no tiene que ver. Señores, les puedo recordar que cuando vino la devaluación, las remesas que el Banco Central le tenía que hacer a los comerciantes que tenían créditos con empresas que le despacharon mercancía, el Banco Central fue que asumió parte de eso. Por eso estoy diciendo que tenemos que separarla de afuera y separar la actual. Ahora mismo aparecen unos bonos que yo le confieso que sospecho que son, cuando se emitan los 200, 400 y pico, 390. Supongo que ese dinero es una deuda, pero tampoco lo sé porque es la forma más fácil de uno emitir y encontrar quien compre. ¿Por qué y a cuánto nos cuesta ese dinero? Porque he visto dinero que es al 2 y al 3% anual y otro que es al 9% al año. Yo quiero dejarle esto a José Alfredo Guerrero para que nos desembolle alguna de esas cosas. Lo primero es que, ¿qué es deuda pública, licenciado? Sí, gracias por estar aquí. ¿Qué es deuda pública? Buenos días. Deuda pública es lo que en el presupuesto de la Nación está establecido como financiamiento. Hay que recordar que cuando se aprueba el presupuesto de la Nación, ¿qué es lo que se lleva al presupuesto? Los ingresos estimados, los gastos. Estamos desde hace varios años gastando más de lo que ingresa por impuestos. Y entonces, ¿qué significa eso? Que hay un déficit. El gobierno tiene que salir entonces a buscar dinero para pagar ese déficit y también para pagar la amortización, o sea, los pagos de principal de los financiamientos que están venciendo. O sea, esa es la deuda es el pública. Componente de la deuda, el dinero que se busca para buscar lo que hace falta. Lo que hace falta para ese déficit, que es el exceso de gastos sobre ingresos, de impuestos, más la amortización de la deuda. ¿Y eso está en el presupuesto? Sí. Ahora, todo. se me quedó algo. Esas deudas que están en Hacienda, en deuda pública, de cosas que el gobierno, por ejemplo, declaró de utilidad pública, de deudas viejas que hay que pagar. Yo pregunto, ¿eso también lo ponen en el presupuesto o eso lo dejan aparte para algún día? Bueno, ya no existen. Ya si usted ¿Cómo ve que no existen? Ya no. Si uno va a crédito público, a la página de crédito público y busca las proyecciones de pago de deuda, por ejemplo, esos dos ítems que aparecían antes, que era el pago a suplidores y el pago de deuda interna, esa deuda administrativa, como le llaman, ya esa deuda no existe en el presupuesto. O sea, no se hacen proyecciones de eso. Bien, en el caso de la deuda, que hay dos deudas más que queremos saber si es deuda pública, que es la deuda que está en el Banco Central producto del déficit cuasifical después del problema de los bancos, que todos los días sigue creciendo producto de los intereses, y que se dice que debe de ser pasada a deuda pública porque no está cuantificada dentro de la deuda del Ministerio de Hacienda. Y la deuda que se contrae no con declaraciones de utilidad pública, sino con suplidores, con contratistas, que uno ve que tienen obras
que todo el mundo, si tú sumas todo el que te dice, a mí me deben 200 millones, 500 millones, 1000 millones, de una serie de obras y proyectos, entonces ese dinero tú no lo ves reflejado en deuda pública, pero tampoco lo ves en el presupuesto. Es que esas deudas son deuda pública y ¿por qué no están cuantificadas? Mira, esa deuda administrativa, como decían, ya no aparece en las proyecciones de deuda. Y se pone algo siempre en el presupuesto para pagar algo, pero no es, esa deuda es tal como tú dices, es una deuda que si nos ponemos a sumar quién dice que le deben, etcétera, porque de ahí no hay mucho registro, o sea, no hay mucho registro de esa deuda. Lo que sí que la otra deuda, o sea, la deuda pública, la que contrata el gobierno, es una deuda que está totalmente transparente, o sea, en la página de crédito público, yo preparé para ustedes, le envié a la periodista ¿Está el que trabaja con material? ustedes, le envié material para eso, o sea, la deuda pública. Usted tiene un libro que publica que se llama Deuda Pública por José Alfredo Guerrero Bautista. ¿Cómo usted enfoca este libro? ¿Es una explicación del componente de la deuda? Sí, exactamente. Ese libro lo que recoge son unos 70 o 75 artículos que yo escribí sobre el debate de la deuda. Cuando estuve trabajando como consultor de crédito público, en crédito público yo trabajé como primer consultor nacional de crédito público cuando se creó el departamento, la dirección general, y luego estuve como consultor. Entonces, en varios años, publicando en Acento, siempre comentaba estos temas de la deuda, que si están en deuda Ponzi, que si no la pagamos, que es deuda administrativa. Entonces ahí recojo todos esos artículos y va a estar publicado próximamente. Otro tema. Perdón, con lo del Banco Central, esa deuda sí está también contabilizada, se pone en la deuda consolidada. El crédito público anuncia y pone en sus páginas la deuda del gobierno central, la que emite principalmente con bonos, que es el principal instrumento para endeudar el gobierno, como con un 70% del instrumento principal para endeudarse. Y la deuda del Banco Central aparece, sí, son unos 20.000 millones de dólares. Bien, ¿cuánto debe nuestro país? El país debe... Antes de esa cifra, yo tengo una confusión porque usted ha dicho, nosotros eso no está porque no está en la página. Entonces a mí me preocupa eso. Yo le voy a poner un ejemplo y le voy a rogar que me diga. Una persona que solicita que le paguen una deuda en peso local, esa persona, una familia que tenía una propiedad, pasó por ahí una autopista y le declararon eso de utilidad pública. Creó una deuda de 240 millones de pesos. Se pasaron 10 años y está certificada, tiene sentencia, pero no aparece, eso no lo debe el Estado entonces. Eso lo debe el Estado. Bueno. Eso lo debe el Estado. Pero no está en el presupuesto. Pone en el presupuesto una pequeña partida, en los procesos para esos pagos no son global, públicos. ¿ponen una partida global para pagar eso? O ponen una partida estimada, porque son casos, como usted bien dice, que algunos están con sentencia, pero otros están en proceso. Entonces, esa área también de deuda pública, generalmente lo que ha pasado es que la utiliza hay un departamento especial que está lejos de crédito público, o sea, no está directamente en crédito público y tiene un manejo muy Eso es el que particular. tiene que ver con las expropiaciones. Sí, ahí están Porque las ahora se expropiaciones. pagan con cada obra, ¿verdad? Se pagan con las obras, etcétera, pero Sí, porque la ley dice que hay que pagarla cuando se declara utilidad pública. deberían pagarla. Y ese es de los temas pendientes, porque es lo que le digo, o sea, la otra deuda está muy clara, pero Entonces, en el libro, ¿cuáles son los datos que están? Si eso no está. no están los contratos, por ejemplo, Pero está la deuda en pesos y en dólares. Está todo. O sea, en crédito público usted entra y puede ver, por ejemplo, usted mencionaba los bonos recientes de la ley. Los bonos. Fíjese, esos son Es bonos. una deuda, ¿eh? Sí. Esa O ley es la conversión de una deuda en bono. No. Esa ley lo que hace es, o sea, como le digo, o sea, crédito público tiene que buscar el financiamiento para pagar el déficit y pagar la amortización. Entonces lo hace emitiendo bonos soberanos en el extranjero y lo hace emitiendo bonos locales. Esa ley lo que hace es que le dice al gobierno, yo tengo un monto para poder emitir de este tope. Y entonces el crédito público hace subastas mensuales Un bono, que lo un compra bono la local es de esos que van a emitir es lo mismo que un bono soberano. Es lo mismo. Lo único que en pesos y a una tasa de interés inferior.
Una tasa de interés que se logra por subastas. Y la palabra soberano, ¿qué calidad le pone a la deuda cuando es soberano? El país, que lo debe el país, o sea... Es en dólar entonces. No necesariamente, porque los locales son soberanos también. Aunque ¿También? están en pesos, sí, porque es una deuda soberana. Por ejemplo, soberano es el aval del gobierno. El aval del gobierno. El que Y está por eso hay que pagarla. Por eso hay que, o sea, miren, el gobierno dominicano, si falla un día que se atrase en el pago de interés o en el pago de amortización local, por ejemplo, ahí mismo cae la calidad crediticia y el riesgo país aumenta. Por eso es que esos bonos se están pagando con una religiosidad que debería ser igual también. Licenciado, lo que origina esta entrevista, ¿es buena la deuda pública o es mala la deuda pública? Es buena o mala. Lo que hay que buscar es la pertinencia. Con todo lo que es gobierno. ¿Para qué es la deuda? Exacto. O sea, la deuda es para todo. O sea, ¿qué pasa? Que miren, cuando se piden fondos, por ejemplo, para los multilaterales, el BID, Banco Mundial, esos son préstamos que están ligados a una obra. El Banco Mundial presta para una presa, en lo cual tiene el gobierno que poner una parte y se ejecutan en base a un calendario. En el caso de los bonos, es un financiamiento global al presupuesto. No tiene un dato específico. O sea, yo no puedo decir, el programa de vivienda que está haciendo el presidente Abinader se está financiando con los bonos. No, porque el bono no tiene una característica especial. El bono es simplemente una liquidez que entra para financiar todo. O sea, los empleados públicos que cobraron el doble sueldo, ahí hay bonos. Cualquier obra de infraestructura, ahí hay bonos. Sí, o sea, pero para terminar con la pregunta, ¿es buena la deuda? Cuando dicen, ¿qué tan importante, por ejemplo, es decir que República Dominicana no se puede endeudar no se debe endeudar por más del 50% de su Producto Interno Bruto? Tenemos un Producto Interno Bruto de que 115 mil millones, entonces podemos endeudarnos por 60 mil. Porque eso es sano, o que ya está muy alta la deuda. ¿Hasta dónde es bueno en ese sentido? El porcentaje de deuda no necesariamente, o sea, no es que puede pasar de 50 a 55. Mira, el mejor indicador de hasta dónde tú puedes llegar en la deuda son los mercados de capitales. Acuérdense que la deuda es algo que es voluntario. O sea, si te están prestando es porque tú estás pagando. Y tus números están bien, tu buró de crédito está bien. Eso es lo que pasa simplemente. O sea, los mercados de capitales, los bonos, ¿quiénes los compran? Fondos de pensiones, lo compra el sector privado, no residente extranjero, aquí lo compran las AFP. Entonces, ¿por qué lo compran? Porque el gobierno está pagando, tiene buenos indicadores y entonces te prestan hasta un día. Hasta el día que tú dejas de pagar, hasta el día que los indicadores comienzan a deteriorarse. Entonces ya igualito que en mi casa. Exactamente igual. Bien, hay otra parte que yo no he podido ensamblar. Todo el mundo dice, y yo siempre lo llevo a lo personal, es bueno endeudarte, no te endeudes para viajar, no te endeudes para comprar ropa, no te endeudes para comprar prendas, no te endeudes para beber. Pero endeúdate, si te vas a endeudar, endeúdate no te endeudes mucho para vehículos, pero endeúdate para una propiedad, para poner un negocio. Si tú trasladas eso a la macroeconomía de un país, usted dice, no, lo importante es en qué tú te endeudas. Ok, nosotros nos endeudamos cuando le cogemos fondo al BID o al fondo al Banco Mundial, en una presa, en una obra de infraestructura y todo eso. Pero cuando nos endeudamos con bonos, nosotros lo que hacemos es que suplimos el déficit del presupuesto. Exactamente. Bien, mi pregunta va, ¿por qué nosotros no hacemos un presupuesto segregado? Segregado quiere decir, yo le podría decir a usted, no, nosotros vamos a tomar estos 5 mil millones de dólares prestados para ejecutar estas obras. Escuelas, presas, carreteras y todo lo que hay ahí. Y del dinero que me va a entrar por ingresos fiscales, impuestos, DGI, aduana y eso,
yo entonces lo que hago es que pago la nómina del gobierno y los intereses y el capital de los préstamos. Y así yo simplemente le presento a una sociedad que todo lo que yo me endeudo es para pagar obras de infraestructura y obras buena deuda. Eso no es un engaño. Lo que pasa es que, mira, para las obras de infraestructura, por ejemplo, tú has mencionado BID, Banco Mundial, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando tú tomas crédito ahí, tú tienes que aplicarlo para una obra, tienes que poner una contrapartida y también tú puedes tomar crédito hasta cierto monto. Los multilaterales son como la cooperativa. Yo pongo una parte y me prestan hasta un monto X de mis aportes. Entonces no dan los fondos. O sea, si todo fuera multilateral, entonces el país, por ejemplo, con multilateral el país tiene 7.000 millones de dólares de una deuda de casi 45.000. O sea, en multilaterales tenemos apenas el 10%. Vamos a volver para atrás. Mire, la gráfica que usted, le prometemos que vamos a hacer un programa con toda la información que usted trae, pero estamos en un programa de principio de año y donde uno tiene que planificarse. Pero viéndolo de forma global, ¿cuánto debe nuestro país? De eso que debe, ¿cuánto es en dólares y cuánto es en pesos? Y desglosen un poquito eso que usted estaba diciendo. De ahí, ¿cuánto puede ser en bono y cuánto es, por ejemplo, con... Nosotros le debemos al Fondo Monetario Internacional, le debemos al Banco Mundial y al BID. Le debemos a los multilaterales 7.000 millones de dólares. ¿De cuánto? De una deuda de 45.000 millones de dólares. O sea, todo lo que nosotros debemos es 45.000 millones de dólares, también debemos unos pesos. Esa es la deuda total. Eso incluye externa e interna. 45.000 millones, y no era 60.000 que debíamos. Lo que pasa es que si tú le sumas el Banco Central, sí. Con el Banco Central son 65.000. La deuda son 52.000 millones de dólares a noviembre. Consolidada. No, esa es la de Hacienda, la de 52.000. Más los 20.000. 20 son 72. Y de eso le debemos 7 a los organismos multilaterales. Es lo menos. La mayoría de la deuda pública es en bonos, tanto externos como internos. El 70% de la deuda es en ese tipo de crédito. Los bonos de Hacienda, del Banco Central, de gobierno. Por eso que usted dice que es un círculo que, por ejemplo, los fondos de pensiones tienen el 80% de su dinero depositado en los bancos. Los bancos lo colocan en bonos de Hacienda, alrededor del 80% de los fondos. ¿Es parte de esa deuda? Las AFP compran directamente bonos del gobierno y son los principales. O sea, pero cuando yo digo AFP, debemos pensar en nosotros. O sea, las AFP compran por los cotizantes. O sea, por eso yo digo que recientemente escribí un artículo que hay 2 millones de dominicanos que tienen bonos del gobierno. O sea, que eso le iba a decir. Se puede interpretar entonces como que hay una parte de esa deuda que es del gobierno con la gente. Sí, exacto, a través de la cuenta de capitalización individual. Okay. Ese es el principal tenedor de deuda, casi 340.000 millones de pesos. Bien, si usted estuviera hablándole hoy, no a los economistas, sino al dominicano, porque quiere tener conciencia de qué tan importante es los niveles de deuda de nuestro país en el futuro y qué impacto pueden tener en el futuro. Nosotros a veces conversamos con algunos economistas y nos dicen, este año va a ser un año bueno, vamos a crecer un 5%, no me preocupa el endeudamiento este año, pero me preocupa el endeudamiento después del 2025, si no se hace una reforma fiscal, no se organiza todo eso. ¿Cuál es su recomendación y qué usted le diría al dominicano? Bueno, a mí como dominicano, lo que yo haría es cambiar el gasto público, porque la deuda pública lo que hace es financiar el gasto. Entonces lo que tenemos que ver es la reforma del gasto. ¿En qué está gastando el gobierno que se puede reducir? Porque de ahí cae todo. O sea, no comparto lo de los economistas que dicen, no, el endeudamiento no me preocupa, vamos a subir impuestos en el futuro. No, así no. Lo que tenemos que hacer es ver el gobierno que queremos. O sea, queremos un gobierno tan grande como el que tenemos. Nosotros necesitamos un gobierno más pequeño, menos endeudado, que le cargue menos impuestos a la población y que utilice menos deuda administrativa, por ejemplo. ¿Y es significativo el gasto dentro de nuestro presupuesto? Lo más importante no es la deuda. Es que el detonante de la deuda es el gasto. Lo que ha hecho el gobierno es y todos, desde que el país se incorpora a los mercados de capitales, es utilizar el endeudamiento para aprovechar el ensanchamiento del Estado
Eso es, nosotros iniciamos ese proceso en el 96 o en el 2004. Nosotros empezamos el proceso de bonos soberanos con el presidente Hipólito Mejía, que emitió... Eso fue Torre Gemela 2001. Exacto, ahí se emitieron 1.100 millones de dólares. Con la crisis bancaria no se pudo pagar, entonces esos bonos se hizo un canje. Cuando tú fallas en los mercados de capitales y no pagas un bono, te cuesta volver. Entonces en el 2004 se empezó a volver a los mercados de capitales, hasta que en el año 2010, entonces ha sido exitoso en conseguir tanto bonos locales como bonos extranjeros. El país ha estado consiguiendo bonos cada vez en mayor número, a menores tasas e incluso emite en su propia moneda. Nosotros tenemos bonos emitidos en pesos. Allá. Soberano, exactamente. O sea, personas residentes y empresas extranjeras que toman el riesgo cambiario y emiten en bonos dominicanos. Y también compran no residentes bonos locales. O sea, el bono está ahí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en los mercados de capitales la gente ve, evalúa República Dominicana, lo compara con otros países y dice, mira, ahí yo voy a invertir. Bueno, yo creo que es un tema interesante. Vamos a tratar de preparar un programa completo con todo este trabajo que ha desarrollado a través de los años y con la experiencia adquirida por el licenciado José Alfredo Guerrero, quien es economista y ha trabajado toda su vida prácticamente lo que tiene que ver con crédito público y con deuda. Gracias por estar con nosotros. Muchas felicidades, licenciado José Alfredo Guerrero. Gracias.